hermano, querida hermana de Iglesia de Dios, Templo Chalón, que Dios los bendiga mucho. Nuevamente nos encontramos en el día de hoy para hablar de curiosidades bíblicas, detalles, datos, antecedentes que se suman al conocimiento escritural que cada uno de nosotros tiene y que son importantes para entender cómo es que este fantástico libro llamado Biblia llegó a nuestras manos. Hoy día, antes de hablar de estas curiosidades, quisiera presentarte este libro. Su nombre, La Aurora de la Redención del Mundo, de don Eric Sauer. A menudo nosotros decimos que el hilo conductor del Antiguo y del Nuevo Testamento es Cristo. Estás en lo cierto, es verdad. Pero ¿cómo tú puedes argumentarlo considerando que Jesús estuvo en esta tierra solamente registrándose su vida en el Nuevo Testamento? Este libro te podrá dar mucha información con respecto a la existencia, y fíjate en esta palabra, existencia de Cristo también en el Antiguo Testamento. Pero pasemos a curiosidades bíblicas. Cuando nosotros hablamos de las separaciones de la Biblia, es decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los capítulos y de los versículos, ¿tú sabes quiénes son los responsables de estas separaciones? Lo más probable es que no, porque la verdad es que este aporte está bastante escondido, es casi desconocido y tal vez no forma parte de nuestras áreas de interés para poder saber de la Biblia. Pero en este capítulo de Curiosidades Bíblicas vamos a honrar a estas personas que hicieron estos fantásticos aportes que en el día de hoy nos ayudan mucho para poder ubicarnos dentro del libro y también para leerlo de manera mucho más fácil. En el caso del Antiguo y del Nuevo Testamento nos vamos a situar en una época bastante antigua. Vamos a situarnos entre el año 500 y el año 75 después de Cristo. Este periodo, 500 antes de Cristo y 75 después de Cristo, es conocido históricamente como el segundo periodo del Templo de Jerusalén. Aquí se produjo un problema. El problema fue que provenían muchos libros de origen judío desde la antigüedad previo a la aparición de Jesús en la tierra. Pero también empezaron a aparecer escritos que provenían justamente de las experiencias, de las vivencias, de testigos de la vida de Jesús una vez que Jesús también estuvo aquí en esta tierra y ascendió al cielo. Ahora, el problema fue que, ¿cómo lo hacíamos para conformar esto en un todo? Es ahí donde, para diferenciar aquellos libros de origen judío de aquellos de origen cristiano, se creó esta nomenclatura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero avancemos en la historia. 12 siglos después, en el año de 1228, aparece aquí don Esteban Langton, obispo de Canterbury, sacerdote. En un viaje que él hace a Francia, París, él empieza a leer la Biblia. Hasta ese momento la Biblia no estaba separada ni por capítulos ni por versículos. Empieza a leer la Biblia en su versión de Vulgata Latina, la única versión autorizada por la Iglesia Católica por aquel entonces. Y se da cuenta que es complicado leerla. Y se le ocurre una idea, separar la Biblia en capítulos. Y es ahí donde empieza su aporte. Él, luego de leer la Biblia y hacer su análisis, concluye en 1189 capítulos, de los cuales 929 están en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. Suman 1189. Este fue un gran aporte, facilitó mucho la lectura, porque fíjate que en tiempos de Jesús cuando citaba la Escritura decía: en el libro de Salmos está escrito, pero Salmos tiene 150 capítulos. Imagínate tú lo difícil que sería para nosotros poder ubicar una oración dentro de esa gran cantidad de texto. Bueno, al capitularlo se facilitó un tanto más esa lectura. Pero el esfuerzo de aquellos hombres no terminó ahí. Había que dar un paso más, y es versiculizar la Biblia, es decir, ponerle versículos. Y es ahí donde aparecen dos hombres, alrededor del año 1527, don
Santos Pagnino, en Italia. Él toma esta capitulización que había hecho don Esteban Lanto y empieza a hacer sus aportes. Y yo te comento que empieza a hacer sus aportes porque demoró 25 años en versiculizar el Antiguo Testamento, que fue su principal foco de atención, y el Nuevo Testamento. 25 años de su vida para poder generar esta ordenación. Cuando nosotros vemos la Biblia nos parece muy sencillo y buscamos muchas veces un versículo dentro de un capítulo y dentro de un libro, pero a veces se nos olvida que para que eso sea la resultante de este entonces, hubo hombres que dieron su vida en términos de tiempo para poder conseguir este resultado. En el caso de Santos Pagnino, obviamente son 25 años de su vida, una gran cantidad de tiempo. Después aparece don Roberto Stefano. Un tiempo luego de Santos Pagnino, toma el trabajo hecho por él y empieza a hacer algunos aportes. Concuerda casi en un 100% con la idea de Santos Pagnino para el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hace aportes. Y hablamos que hacia el año de 1551 y 1555, que se citan como los años dentro de la historia, aparece la versiculización del Nuevo Testamento, tal cual como la conocemos en este tiempo. El resultado del trabajo conjunto de don Santos Pagnino y don Roberto Stefano da como resultado 31.102 versículos. En algunas versiones podemos encontrar unos poquitos más, en algunas versiones unos poquitos menos, pero quedémonos con este número, 31.102 versículos. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga. Si tú te fijas, para llegar a este resultado tan bonito que es la Biblia y que para nosotros es de un valor tan incalculable, muchos hombres participaron. No tan solo aquellos que lo escribieron, sino también aquellos que la ordenaron para que en este tiempo tú y yo podamos leerla con mayor facilidad. A modo de resumen, recuerda, hubo una primera separación, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, la capitulización de la Biblia y luego la versiculización de la Biblia. Este proceso consideró aproximadamente 15 siglos para que tú en este tiempo tengas en tu mano una Biblia de acuerdo a este formato. Bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy de Curiosidades Bíblicas. Esperamos podernos encontrar en otra instancia como esta, Dios mediante, en unos días más. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.